Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. ¡Mua! Muchísimas gracias por estar ahí. Y hoy vamos a hablar del tema de las suposiciones, ¿no? Porque muchas veces estamos así pensando y decimos, uy, yo creo que esta persona ha actuado así por esto y por lo otro. Y no solo lo pensamos, sino que cuanto más vueltas le damos, más creemos que nuestra suposición es real, hasta que llega el momento en el que se convierte en una realidad, en un hecho. Todo empezó como una suposición y de tanto menearlo en la cabeza se ha convertido en un hecho, en una realidad. Y este tema de hacer suposiciones es parte del libro de los 4 acuerdos. Ya sabéis que os he hablado muchas veces de este libro porque me parece un libro brillante a la hora de conocer por qué actuamos a veces como actuamos y por qué otros actúan como actúan. Creo que cuando conocemos un poco mejor al ser humano, a qué nos mueve, a cómo pensamos, no se nos facilita la vida. Y sobre todo en el hecho de ahorrarnos muchos dramas y muchas darle vueltas a las cosas cuando no hay por qué, no hay motivo. El tema de no hacer suposiciones es el tercer acuerdo. Os dejo un link al libro aquí abajo por si le queréis echar un vistazo. Pero bueno, seguro que ya os lo habéis leído muchos porque hemos hablado muchísimo de él y es que yo siempre lo recomiendo. Vamos entonces a hablar de este tema, de las suposiciones, porque es que nos pasa mucho. Por ejemplo, no sé, llamaste a una amiga y quedasteis en que, bueno, pues sí, bueno, pues hablamos dentro de una semana. Y pasó esa semana y ni tú llamaste, ni tu amiga llamó. Entonces es ahí cuando empezamos a suponer, por ejemplo, uy, pues yo creo que ya no quiere relación, ya no quiere quedar conmigo porque dijimos que ya hablaríamos y no me llamó, etcétera, etcétera. Empiezas a darle vueltas, empiezas a tener recuerdos que a veces son recuerdos inventados, porque es verdad que a veces tenemos recuerdos inventados, nos gusta mucho un drama. Y así pasa, empezamos a hacer suposiciones cuando lo que realmente tendríamos que hacer es ir a la persona y decir, dijimos que habíamos quedado en llamarnos, ¿por qué no me llamaste? O simplemente llamar tú y punto, porque no pasa nada porque seas tú la persona que dé el primer paso. Es verdad que si estás siempre haciendo por quedar con esa persona y la otra persona no hace nada, pues quizás llega un momento en el que te canses. Pero por dar tú el primer paso o dar el ejemplo varias veces, yo no creo que haya nada malo, ni muchísimo menos. Esto es solo un ejemplo, pero hacemos muchísimas veces eso, el suponer cosas cuando no han pasado, el suponer cosas en vez de preguntar, en vez de acercarnos a la otra persona y preguntar. Sencillamente, nos da miedo, parece, nos da vergüenza, ¿no? Si por ejemplo estamos en un grupo de personas y hay una persona que es más seria con nosotros, etcétera, suponemos que le caemos mal o que no le agrada que estemos ahí en ese grupo de personas, cuando quizás no sea así, no lo sabes. Suponemos en base a nuestras experiencias, en base a cómo somos. Si yo por ejemplo soy una persona muy alegre, muy risueña y solo estoy seria cuando me pasa algo, cuando alguien no me cae bien o cuando algo me incomoda, claro, yo voy a decir que esa persona cuando me ve y está seria es por eso, porque yo pienso así, porque yo soy así, pero es que no somos todos iguales, ni muchísimo menos, y gracias a que no somos todos iguales y hay variedad en este mundo. Entonces, esa persona quizás es así, y es seria porque es seria, y punto. Y no es que tú le incomodes o a esa persona le ha pasado algo y tiene un mal día y no tiene nada que ver contigo. Pero también es eso, es que tendemos a creernos el ombligo del mundo y a que todo ronda en torno a nosotros y no es así. Entonces, si de verdad piensas eso y estás perdiendo o malgastando tu tiempo en darle tantas vueltas, ¿por qué no tienes el valor de ir a esa persona y preguntarlo y salir de dudas? En vez de hacer tus propias suposiciones y creer que tus propias suposiciones, encima son reales. Todo empieza con pensar algo. Ah, pues yo creo que a esta persona le caigo mal, porque el otro día estábamos en un grupo y estaba muy seria y me miraba seria. Empieza pensando que es así y si le das muchas vueltas a la cabeza acabas creyendo que realmente es así. Lo que era una suposición se acaba convirtiendo en un hecho y en una realidad. Entonces,
se crea un drama. Pues cuando vuelven a quedar los amigos y si está esa persona tú ya no quieres acudir porque crees que le caes mal, o si acudes pero estás incómodo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que de algo pequeño, cuando suponemos, en vez de preguntar y tener el valor de eso, de preguntar o de decir lo que pensamos, se generan situaciones dramáticas, por así decirlo, situaciones incómodas, momentos desagradables, se crean muchísimos malentendidos cuando es todo tan fácil como preguntar. De verdad, nos ahorraríamos tantos disgustos si tuviéramos el valor de preguntar a la otra persona, si tuviéramos el valor muchas veces de decir lo que sentimos. ¿Cuántos casos y en cuántas películas habremos visto? Pero no creo que sea solo en las películas, sino en la realidad. ¿En cuántos casos habremos visto esas personas que ambos sentían algo por la otra persona, pero por miedo a decirlo, por miedo a expresar nuestros sentimientos, nunca pasó nada? Y algo que podría haber sido una historia de amor bonita y agradable, nunca llegó a nada porque nadie tuvo el valor de decirlo, porque quizás uno supuso que el otro no estaba interesado y al igual y viceversa, perdón, y solo por eso nunca pasó nada. Debemos de atrevernos, ¿no? Debemos de ser más valientes y decir realmente lo que pensamos. Ya sé que eso causa vergüenza porque en el caso de esta historia de amor, este ejemplo, cuando tú supones que la otra persona no siente nada, pues te da vergüenza, ¿no? Decirle que tú sientes sabiendo que te puede rechazar. Tenemos muchísimo miedo al rechazo, eso es así. Y también es algo que quizás debamos superar porque ¿qué pasa por ser rechazados? ¿Qué pasa porque una persona te diga que no siente lo mismo por ti? ¿Qué pasa porque te rechacen y no te den ese trabajo? O te rechacen y no te acepten en, pues yo qué sé, en este grupo o en esta universidad o etcétera. Hay que saber afrontar el rechazo, el no es algo que tenemos siempre ahí, ¿no? Entonces, a lo que me refiero yo es que hay que intentarlo, hay que expresar nuestros sentimientos y si sale bien, pues genial, y si no sale bien, tampoco pasa nada, pero simplemente no intentarlo por suponer, por creer que nos van a dar un no por respuesta, me parece cobarde y yo soy la primera que soy cobarde a veces y supongo y me da miedo, ¿no? El no y el rechazo y muchas otras cosas, pero es de cobardes. Quizás algunos digan, no, es de ser precavidos, es de ser cuidadosos. Lo podemos llamar como queramos, pero al fin y al cabo podemos dejar de perder muchas oportunidades en la vida, de todos los tipos, amorosas, laborales, etcétera. Podemos dejar de perder muchas oportunidades en la vida por no atrevernos y no nos atrevemos porque presuponemos cosas, porque suponemos cómo piensan otros y no sé, hay veces que es incluso muy difícil conocerse a uno mismo, por lo menos a mí me pasa, yo me voy conociendo día a día y me conozco, pero hay cosas que a veces me sorprendo a mí misma de cómo actúo, tanto para bien como para mal. Es difícil conocerse a uno mismo como para encima saber cómo piensan otros, para encima estar seguro de cómo van a actuar otros, con lo cual creo que debemos dejar de suponer, olvidarnos ya de las suposiciones porque no sabemos cómo piensan otros y no sabemos cómo van a actuar y además el no siempre lo tenemos, entonces vamos a ser más valientes y a preguntar y a expresar nuestros sentimientos de verdad. Preguntad de verdad y salir de dudas. ¿Nunca os ha pasado que creíais que algo era de una manera y ha resultado ser completamente distinto? A mí sí me ha pasado, por eso ya no confío en mis suposiciones porque muchas veces me he equivocado al suponer, con lo cual he aprendido, digamos, esa lección y procuro preguntar y procuro también, pues no sé, decir lo que pienso y no suponer tanto, porque las suposiciones no son concisas, no son una realidad, muchísimo menos. Entonces procuro eso, despejar mis dudas y preguntar ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bla, bla. Y decir lo que siento, lo que opino, cómo me siento yo también, todo.
Así que chicos, os animo de verdad a que no supongáis, os animo a que os leáis este libro porque me parece una maravilla. Yo lo leo cada poco, lo voy releyendo, releo capítulos, etcétera, porque se aprende mucho de cómo actuamos y por qué y cómo actúan otros, etcétera. Pero es eso, os animo a que no supongáis, que no vale de nada suponer, no es tan fácil. Además, suponer, ponerse en la piel de otro no es tan fácil, y que preguntéis y dejéis volar vuestros sentimientos y digáis lo que realmente sentís, siempre con educación y con respeto, pero que lo digáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Muchas gracias por estar un día más y os mando un besín muy fuerte. ¡Mua!